Buenas noches, mi nombre es Gabriel Santos y a continuación les hablaré sobre el sistema de comunicaciones analógico. Acá podemos observar dicho esquema que comienza con una fuente que es la que nos proporciona dicha señal. Para poder transmitir dicha señal por el aire es necesario modular la señal de forma que la traslademos a una frecuencia de las utilizadas en radiocomunicaciones. Esta función la realiza el modulador. Luego de pasar por el modulador, la señal estará alrededor de una frecuencia determinada, llamada frecuencia portadora. Una vez modulada, es necesario amplificar la señal, de forma de que salga por la antena con la potencia suficiente, para lo cual utilizamos un amplificador de radiofrecuencia, como podemos ver en el esquema. Y por último, rayaremos la señal por el aire utilizando una antena. Luego de que la señal sea transmitida, atravesará un canal de comunicaciones inalámbrico, el aire en este caso. Antes de llegar a la antena receptora, durante el trayecto, la señal se retarda, se atenúa y se distorsiona. Además, a esta señal se le sumará ruido eléctrico presente en el ambiente o en el receptor. Es posible que sufra de alguna interferencia producida por otros sistemas que se encuentren en la zona. Como observamos en el siguiente esquema, este es un esquema de comunicaciones, de un sistema de comunicaciones digital, ¿verdad? La línea de arriba, la línea superior, representa el transmisor. Vemos que comienza con un bloque denominado AD. Es un conversor análogo digital. Este bloque convierte la señal fuente, ya sea la voz de una persona, como por ejemplo, a un conjunto de ceros y unos, como si la fuéramos a almacenar en una computadora. En ocasiones, la cantidad de bits así generados es demasiado grande y es posible codificar la información de tal forma que ese número de bits queden reducidos. Esto es positivo, ya que requeriremos menos ancho de banda para transmitir la información. Dicha compresión es la función del codificador fuente. Cuando transmitimos una señal cualquiera por medio de un sistema de radiofrecuencia, la señal sufre distorsiones, desvanecimientos, atenuaciones y ruidos de interferencias, etc. Todos estos factores pueden hacer que algunos de los bits transmitidos por el sistema digital lleguen en mal estado al receptor, que éste se equivoque y confunda alguno con un 1 o con un 0 o al revés. Para evitar esta parte de este problema, es posible utilizar un nuevo codificador denominado codificador de canal, cuya función es hacer más robusta la ristra de bits que queremos transmitir. Para entender lo que hace un codificador de canal, supongamos que cada vez que queremos transmitir un bit lo hacemos 3 veces seguidas. Por ejemplo, si queremos transmitir 3-1, el receptor esperaría que le llegaran las 3 repeticiones. Si uno de los bits llegó mal, pero los otros dos llegaron bien, el vector recibido será 1, 0, 1. El receptor quedaría cuenta del problema y elegiría el bit recibido, el 1, ya que es mayoría. De esta forma, a costa de aumentar la cantidad de bits a transmitir, somos capaces de detectar y corregir errores. Obviamente los codificadores de canal son mucho más sofisticados que el que acabamos de poner como ejemplo y no triplican el ancho de banda requerido para la transmisión, pero en general sí es cierto que se basan en introducir redundancia a la señal a transmitir. De hecho, se suele hablar de codificadores NK, que son aquellos codificadores que en cada n bits que transmiten, K son de información
y Nk de redundancia. Los siguientes dos bloques de la cadena de transmisión son el modulador de banda base y el conformador de pulso. Estos bloques asignan a cada bit una señal eléctrica llamado pulso de duración t, siendo t el periodo del bit. Si la transmisión fuera por cable, estos pulsos eléctricos podrían transmitirse uno detrás del otro por dicho cable. El receptor, en función del nivel de tensión medido, podría decidir si la señal recibida corresponde a un 1 o un 0. Sin embargo, al igual que ocurre en los sistemas analógicos, si lo que pretendemos es transmitir la señal vía radio, es necesario trasladarla a una frecuencia de radio. Este es el papel del siguiente bloque, en modulación de RF. Entre algunos tipos de ruido que afectan nuestras señales transmitidas, tenemos el ruido blanco. Es debido a la agitación térmica de los electrones en la línea de transmisión o a la introducción de líneas eléctricas adyacentes. Se considera inevitable. Por lo general no es un problema a menos de que su nivel sea muy elevado. El ruido de impulsos o agujas es el principal causante de errores en la comunicación de datos. Es identificado como un clic durante las comunicaciones de voz. Las principales fuentes de estos ruidos son cambios de voltaje en líneas adyacentes o falsos contactos y arcos eléctricos en los interruptores o reveladores en las oficinas telefónicas antiguas. Tenemos el ruido de intermodulación. Se produce cuando las señales de dos líneas independientes se intermodulan y forman un producto que cae dentro de la banda de una tercera señal. Un módem mal ajustado puede transferir un tono de frecuencia intenso cuando no está transmitiendo datos, produciendo así este tipo de ruido. Ruido de amplitud. Este ruido comprende un cambio repentino en el nivel de potencia y es causado por amplificadores defectuosos, contactos sucios con resistencias variables, cargas agregadas repentinas porque se conmutan nuevos circuitos durante el día y por labores de mantenimiento. El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Ruido intermitente cuando la maquinaria opera en ciclos.